En el escenario más simbólico del poder mundial, bajo las luces frías y calculadas de la Asamblea General de Naciones Unidas, Muammar el-Gaddafi pronunció un discurso que no solo incomodó a los líderes presentes, sino que marcó el momento exacto en el que su destino quedó sellado ante los ojos de quienes jamás permitirían que un jefe de Estado africano cuestionara públicamente el orden económico que sostiene las estructuras de poder global. Aquel día, frente al mundo entero, Gaddafi no habló como el líder de un país aislado, sino como la voz de un continente cansado de siglos de intervención, manipulación y explotación disfrazada de cooperación. Si esta perspectiva que revela África imperial ya te está haciendo cuestionar lo que siempre te contaron, cuéntame qué te provoca en los comentarios. Suscríbete ahora mismo y deja tu like para que el algoritmo empiece a dar visibilidad a estas historias que casi nadie se atreve a explicar. Su mensaje fue tan directo y tan disruptivo que desde ese instante dejó de ser visto como un dirigente problemático para convertirse en una amenaza geopolítica seria. Alguien capaz de exponer los mecanismos que mantienen a África ligada a intereses externos desde hace generaciones. En su intervención, denunció el funcionamiento del Consejo de Seguridad, criticó la manipulación de los organismos internacionales por parte de las grandes potencias y puso sobre la mesa un tema que era demasiado peligroso para quienes controlan la economía mundial: la creación de sistemas financieros africanos que no dependieran del dólar, del franco CFA, ni de las instituciones que históricamente han dictado el desarrollo del continente. Fue un discurso que no buscaba agradar, sino desenmascarar. Y esa franqueza pública, transmitida en directo a millones de personas, transformó la percepción internacional de Libia de una manera irreversible. Después de aquella intervención, los movimientos diplomáticos comenzaron a acelerarse en silencio. Lo que en apariencia era solo un discurso, se convirtió en un detonante político que inquietó a gobiernos, bancos centrales y alianzas estratégicas que comprendieron que permitir que la versión africana del mundo llegara tan lejos sería abrir la puerta a un cambio profundo en la narrativa global. Gaddafi no solo habló, reveló, no solo denunció, expuso, y no solo incomodó, desafió directamente la estructura que sostiene el dominio internacional sobre los países del sur. Ese fue el instante en que Libia dejó de ser tolerada y comenzó a ser objetivo. Para entender por qué aquel discurso en la ONU tuvo un impacto tan devastador en el destino de Gaddafi, es necesario situarlo en el contexto de un mundo donde las decisiones económicas, políticas y militares no se toman realmente en las naciones que las sufren, sino en círculos de poder que operan desde la discreción absoluta y que consideran cualquier cuestionamiento público como una amenaza directa a su legitimidad. Gaddafi, en su intervención, rompió un pacto silencioso que la mayoría de líderes internacionales respetan: no exponer la estructura real del poder global en un escenario que fue diseñado precisamente para aparentar equilibrio, democracia y cooperación, cuando en realidad funciona como un tablero donde solo unos pocos deciden lo que ocurre en el planeta. En aquel discurso, que duró mucho más de lo que la diplomacia occidental consideraba aceptable, Gaddafi no se limitó a criticar injusticias. Denunció cómo las grandes potencias utilizaban el Consejo de Seguridad como herramienta para legitimar invasiones, sanciones y desestabilizaciones que siempre terminaban afectando a los mismos países, mientras protegían a aliados estratégicos sin importar las violaciones a los derechos humanos o los intereses económicos involucrados. Lo que hizo fue arrancar la máscara institucional que cubría los mecanismos de dominación moderna, y esa acción, ante cámaras internacionales, fue interpretada como un desafío intolerable para quienes dependen del control narrativo para mantener sus privilegios intactos. Además, Gaddafi habló de África no como un continente necesitado, sino como un actor con capacidad real de influir en el sistema global si dejaba de depender de préstamos externos, bancos occidentales y monedas controladas desde París o Washington. Su visión de una Unión Africana fuerte, respaldada por recursos propios y por una moneda sólida independiente del dólar,
era una propuesta que podía alterar por completo las relaciones económicas internacionales, especialmente en lo referente al acceso a materias primas y al control financiero del continente. Estas ideas no eran nuevas, pero su anuncio en un escenario mundial y con una contundencia absoluta convirtió cada palabra en un terremoto político que resonó en los despachos de medio mundo. Si lo que estás descubriendo en África Imperial te está ayudando a entender lo que siempre estuvo oculto, comparte tu opinión en los comentarios, suscríbete al canal y deja tu like para que este tipo de contenido empiece a desplazar las narrativas superficiales que dominan YouTube. En la siguiente parte, veremos cómo tras ese discurso comenzaron a alinearse fuerzas internacionales que transformarían a Libia en el epicentro de una operación geopolítica que no podía hacerse pública. Antes de que sigas avanzando en esta investigación que casi nadie se atreve a contar, piensa por un momento en lo que significa escuchar esta versión de la historia. Si algo dentro de ti siente que África Imperial está iluminando piezas que jamás te mostraron, escríbeme abajo qué estás descubriendo. Suscríbete ahora mismo y deja tu like para que el algoritmo no pueda ignorar este mensaje. Tras el discurso de Gaddafi en la ONU, el ambiente diplomático comenzó a transformarse con una rapidez que no suele verse en política internacional. Y lo más revelador es que casi ninguna de esas tensiones se hizo pública. De forma silenciosa, varios gobiernos occidentales empezaron a reorganizar sus estrategias hacia Libia, interpretando el mensaje del líder libio no como una simple provocación, sino como un desafío frontal a la arquitectura de poder que sostiene el equilibrio económico del mundo moderno. Gaddafi había tocado temas que jamás debían mencionarse en un escenario global: la arbitrariedad del Consejo de Seguridad, la instrumentalización de los derechos humanos para justificar intervenciones y, sobre todo, la dependencia financiera que mantiene a África dividida y controlada. A partir de ese momento, los movimientos en torno a Libia dejaron de ser discretos. Washington, París y Londres incrementaron su presión diplomática, mientras diferentes agencias de inteligencia comenzaron a coordinarse para evaluar el impacto real de la propuesta africana que Gaddafi impulsaba desde hacía años. No se trataba solo de su figura política, sino del horizonte que estaba proponiendo. Un continente capaz de negociar desde la fuerza económica, no desde la necesidad. Para muchos líderes occidentales, esa idea equivalía a perder influencia, recursos y control en una región que siempre había sido considerada un espacio de extracción, no de autonomía. En cuestión de meses, los medios comenzaron a repetir una narrativa cada vez más homogénea sobre Libia, describiendo al país como una amenaza inminente, una dictadura en caída y un riesgo para la estabilidad internacional. Ese cambio de discurso no surgió de manera espontánea, fue la preparación psicológica necesaria para justificar, ante la opinión pública, las acciones que vendrían después. Cuando un país es presentado repetidamente como un enemigo del orden mundial, intervenir deja de parecer una agresión y se convierte, aparentemente, en una obligación moral. Si esta parte te está ayudando a entender cómo se construyen las narrativas de poder, cuéntame abajo qué pieza encajó para ti. Suscríbete a África Imperial y deja tu like para que este tipo de contenido tenga la fuerza necesaria para llegar a quienes aún no han visto la verdad. Después del giro internacional que provocó aquel discurso en la ONU, Libia comenzó a sentir de manera tangible el peso de una maquinaria global que se mueve sin hacer ruido, que rara vez deja huellas visibles y que opera a través de decisiones diplomáticas, sanciones económicas, campañas mediáticas y alianzas militares que parecen desconectadas entre sí, pero que forman parte de una misma estrategia cuidadosamente diseñada para aislar a un país antes de intervenirlo. Poco a poco, el cerco se fue cerrando. Los informes internacionales empezaron a endurecer su lenguaje, las relaciones bilaterales se tensaron y los organismos financieros incrementaron la presión económica, creando un clima en el que cualquier movimiento libio
era observado con lupa, interpretado como una amenaza o utilizado para reforzar la narrativa de que el país estaba al borde del colapso. Lo más impresionante es que mientras todo esto sucedía, el pueblo libio vivía una realidad completamente distinta a la que se mostraba en los medios extranjeros. La estabilidad interna, el nivel de vida y los proyectos de desarrollo regional seguían avanzando. Pero esa imagen nunca fue difundida, porque no encajaba con la historia que se necesitaba construir para justificar la intervención. La brecha entre lo que ocurría dentro y lo que se decía fuera se hizo tan grande que la opinión pública internacional terminó aceptando como inevitable un conflicto que, en sus orígenes, fue cuidadosamente fabricado. Gaddafi pasó de líder africano a villano mediático en cuestión de semanas, demostrando hasta qué punto la narrativa puede moldear la realidad cuando es controlada por intereses globales. La historia del discurso en la ONU no es un episodio aislado ni una simple anécdota diplomática. Es el punto exacto en el que las potencias comprendieron que Gaddafi no estaba dispuesto a jugar el papel que se le asignaba y que, en lugar de someterse al orden internacional existente, estaba dispuesto a exponerlo públicamente. Desde ese instante, su caída dejó de ser una posibilidad y se convirtió en una decisión estratégica. Entender este proceso no solo nos permite ver lo que realmente ocurrió en Libia, sino reconocer cómo se construye la legitimidad de una intervención y cómo se fabrican enemigos cuando un país decide salirse del guión impuesto. Recordar este momento es esencial para comprender el presente de África y las presiones que aún enfrentan los líderes que se atreven a pensar en un continente fuerte, unido y dueño de su destino. Si esta revelación de África imperial te hizo ver la historia con una claridad que nunca te ofrecieron, cuéntame tu opinión en los comentarios. Suscríbete ahora mismo y deja tu like para que este mensaje llegue más lejos de lo que muchos quisieran.